Los 10 lugares más bonitos para visitar en España. España es uno de los países más diversos y sorprendentes del mundo. Desde ciudades llenas de historia milenaria hasta islas con playas turquesa, pasando por montañas, gastronomía única y pueblos que parecen sacados de un cuento. En este video te llevaremos a descubrir los 10 lugares más bonitos para visitar en España, destinos que no solo te enamoran a primera vista, sino que también esconden historias fascinantes, curiosidades increíbles y paisajes que parecen irreales. Si estás planeando tu próximo viaje a España, si te encanta explorar nuevas culturas o si simplemente quieres conocer más sobre uno de los países más bellos del mundo, quédate hasta el final. Porque el número 1 te va a sorprender. Prepárate para una aventura llena de colores, naturaleza y emociones. Bienvenidos a este recorrido mágico por España. Comenzamos. 10. Granada, Andalucía. Si existiera un lugar donde la historia medieval, los palacios árabes, las montañas nevadas y la belleza andaluz se unieran en un solo espacio mágico, ese lugar sería Granada. Una ciudad donde cada rincón parece sacado de una película y donde el pasado sigue vivo en cada piedra. Bienvenidos a uno de los lugares más hermosos, místicos y fascinantes de toda España. Granada ha sido hogar de civilizaciones romanas, visigodas y, sobre todo, del poderoso reino nazarí. El último bastión musulmán en la península ibérica antes de la llegada de los Reyes Católicos en el año 1492. La ciudad fue un centro cultural brillante durante la Edad Media, destacando por sus avances en matemáticas, astronomía, medicina y arquitectura. La Alhambra, su joya máxima, es la herencia viva de ese legado. Un complejo palaciego que parece flotar entre jardines, fuentes y fortificaciones que narran siglos de intercambios culturales. Fuentes, patios y jardines que representan el paraíso islámico en la tierra. La Alhambra es la fortaleza árabe mejor conservada del mundo. El mirador de San Nicolás en el barrio Albaicín es el lugar más famoso para ver la Alhambra al atardecer. Sus calles empedradas y casas blancas de origen árabe fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. El Sacromonte son cuevas tradicionales convertidas en viviendas. Cuna del flamenco Zambra, un estilo profundo y emocional. En Granada la Catedral de Granada y Capilla Real son una muestra de la arquitectura renacentista monumental. Aquí descansan los reyes católicos, Isabel I y Fernando II. Es uno de los templos más impresionantes de España. Las montañas nevadas visibles desde Granada y aquí tienen la estación de esquí más importante del sur de Europa. En Granada surgió la expresión no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, porque perderse su belleza es considerado una tragedia. Los palacios fueron diseñados para que el agua siempre esté presente, fuentes, canales y estanques crean un jardín sonoro. En ciertos puntos del Albaicín, aún se pueden ver restos de murallas y puertas medievales, auténticas cápsulas del tiempo. Granada no es solo un destino turístico, es una experiencia que te envuelve. Es caminar entre historias de reyes, poetas y guerreros. Es sentir el aroma del jazmín en sus calles, escuchar flamenco que sale de una cueva iluminada y ver cómo la Alhambra se tiñe de oro al caer el sol. Granada es un lugar que te marca, que se queda contigo y que siempre te hará querer volver. Porque aquí, en el corazón de Andalucía, descubres que la belleza tiene nombre y se llama Granada. ¿Te animarías a conocer a Granada? Déjame tu opinión en los comentarios. 9. Islas Canarias. Imagina un lugar donde cada isla parece un planeta diferente, volcanes gigantes, playas negras, bosques prehistóricos, dunas, cielos perfectos para ver estrellas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Todo eso y más existe en un solo rincón del mundo, las Islas Canarias. Un paraíso español que muchos llaman el continente en miniatura. Las Canarias tienen una historia tan diversa como sus paisajes. Habitadas desde hace más de 2500 años por los guanches, un pueblo bereber de origen africano, las islas desarrollaron culturas y tradiciones únicas debido a su aislamiento. En el siglo XV fueron incorporadas a la Corona de Castilla, convirtiéndose en un punto estratégico para las rutas comerciales hacia América y África.
Su mezcla cultural guanche, africana, europea y latinoamericana ha dejado un legado que aún se siente en su gastronomía, acentos, música y festividades. Hoy las Islas Canarias son uno de los destinos turísticos más importantes de España y uno de los lugares con mejor clima del planeta. Cada isla ofrece algo completamente distinto. Aquí los paisajes cambian en cuestión de kilómetros. La isla de Tenerife es hogar del volcán Teide, el pico más alto de España. En Tenerife hay playas de arena negra, acantilados y ciudades coloniales como La Laguna. La isla Gran Canaria es casi un continente en miniatura. Aquí encuentran las dunas de Maspalomas, cumbres boscosas y miradores espectaculares. Los pueblos como Teror y Tejeda están llenos del atractivo canario. La isla Lanzarote es un escenario volcánico único. Aquí se encuentra el Parque Nacional de Timanfaya, un paisaje marciano real, y playas turquesas como Papagayo. La isla Fuerteventura es un paraíso con playas kilométricas de agua cristalina. Es destino top para surf, windsurf y kitesurf. Aquí encuentran paisajes desérticos y dunas impresionantes. La Palma, la isla bonita, cuenta con bosques de laurisilva casi prehistóricos, fruta de los volcanes y calderas gigantes. La Gomera es la selva tropical en España, con el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Gomera tiene barrancos profundos y pueblos auténticos. El lenguaje silbado silbo-gomero de la isla es único en el mundo. El Hierro, la isla más pequeña y sostenible, tiene aguas transparentes para buceo profesional, el mirador de la Peña y acantilados majestuosos. Es la primera isla 100% autosuficiente con energías renovables. El clima en las Islas Canarias se considera el mejor del mundo, con temperaturas promedio de 22 grados centígrados durante todo el año. En la isla Lanzarote existen más de 300 volcanes. Las Canarias son una ventana al universo, y son conocidas por sus observatorios astronómicos mundialmente famosos. En las islas pueden encontrar bosques de laurisilva que existían hace millones de años, cuando Europa estaba completamente cubierta por selvas húmedas. Las Canarias se pueden avistar delfines y ballenas todo el año, especialmente entre Tenerife y La Gomera. Lanzarote es la única isla del mundo diseñada artísticamente gracias al legado de César Manrique. El silbo gomero es patrimonio inmaterial de la humanidad. Las Islas Canarias no son solo un destino, son un viaje sensorial. Son volcanes que te hacen sentir pequeño, playas que parecen pintadas, bosques que te devuelven el silencio y noches tan estrelladas que parecen irreales. Es un lugar donde la naturaleza te abraza y donde cada isla te regala una experiencia distinta. Quien viaja a Canarias no regresa igual, regresa más inspirado, más conectado y con la certeza de que la belleza del mundo está más cerca de lo que imaginamos. Porque las Islas Canarias son, sin duda, uno de los rincones más hermosos del planeta. ¿Estás listo para descubrir las Islas Canarias? Escríbeme tu opinión en los comentarios. ¡8! Toledo, Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad donde cada calle es una historia, donde las espadas aún se forjan como hace siglos, donde convivieron tres grandes culturas y donde el tiempo parece haberse detenido. Una ciudad que desde lejos parece una postal medieval y que desde dentro se convierte en una obra de arte viviente. Bienvenidos a Toledo, una de las joyas históricas más impresionantes de España. Toledo es uno de los destinos más mágicos y antiguos de España. Fue ciudad romana, capital visigoda y, durante la Edad Media, un punto de encuentro entre cristianos, judíos y musulmanes. Esta convivencia dejó como legado un patrimonio único, sinagogas, mezquitas, iglesias, palacios y callejuelas que cuentan más de 2000 años de historia. En el siglo XVI, el rey Carlos I estableció allí su corte, convirtiéndola en una gran capital imperial. Y no podemos olvidar a El Greco, el pintor que transformó la visión artística del mundo y cuya huella sigue presente en todo Toledo. Por su importancia histórica, arquitectónica y cultural, Toledo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. La Catedral Primada de Toledo es una de las catedrales góticas más espectaculares del mundo, un tesoro artístico con obras de El Greco, Caravaggio y Goya. Su interior es considerado una joya del Renacimiento español.
El Alcázar de Toledo es una fortaleza renacentista ubicada en el punto más alto de la ciudad. Ha sido palacio, cuartel militar y un símbolo histórico. Hoy alberga el Museo del Ejército, perfecto para los amantes de la historia. El Mirador del Valle tiene la vista panorámica más famosa de Toledo. Desde aquí la ciudad se ve como una maqueta medieval rodeada por el río Tajo. La judería y la sinagoga del Tránsito tiene calles estrechas que parecen un laberinto histórico. La sinagoga alberga el Museo Sefardí, es imprescindible para entender la herencia judía. Aquí se encuentra uno de los barrios más auténticos y belleza de España. La Mezquita del Cristo de la Luz es construcción musulmana del siglo X, bellamente conservada. Representa la arquitectura califal en plena Castilla y es un ejemplo perfecto de la fusión cultural toledana. El Puente de Alcántara y el Puente de San Martín son dos puentes monumentales de origen medieval que enmarcan el río Tajo y ofrecen vistas espectaculares. Toledo aún mantiene la tradición de la forja medieval. Los artesanos producen espadas auténticas, usadas en cine y coleccionismo. También se fabrica damasquinado, oro incrustado en acero, una artesanía única. Las espadas de Toledo son famosas mundialmente por su calidad. Se han usado en películas como El Señor de los Anillos y Gladiator. El Greco revolucionó el arte desde Toledo con su estilo alargado y espiritual. Toledo fue una de las mayores comunidades judías de Europa medieval. Existen leyendas de túneles secretos que conectaban palacios, iglesias y sinagogas. Por la noche, algunas calles del casco antiguo se iluminan como en la Edad Media, una experiencia mágica. Toledo no es solo una ciudad, es un viaje al pasado que se vive con el corazón. Caminar por sus calles es escuchar susurros de antiguas culturas, contemplar siglos de arte y sentir que la historia sigue respirando. Es ver la ciudad dorarse al atardecer desde el Mirador del Valle, es perderse en su judería silenciosa, es sentir el peso de la tradición en cada espada forjada a mano. Toledo te enseña que la belleza no solo se observa, también se siente. Y por eso, quienes lo visitan jamás lo olvidan. ¿Te gustaría caminar por las calles de Toledo? Escríbeme tu opinión en los comentarios. ¡7! Sevilla, Andalucía. Dicen que quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Y es que hay ciudades que enamoran, otras que sorprenden, pero Sevilla. Sevilla te conquista desde el primer paso. Sus plazas llenas de vida, sus palacios de ensueño, su aire flamenco y sus atardeceres dorados la convierten en uno de los rincones más hermosos y vibrantes de toda España. Sevilla es una ciudad con más de 2000 años de historia, marcada por romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Durante Al-Ándalus fue una de las capitales más importantes del mundo islámico, y tras la llegada de los reyes católicos, se convirtió en la puerta de entrada a América, siendo el punto de control del comercio con el Nuevo Mundo durante siglos. Este legado multicultural se refleja en su arquitectura, en su gastronomía, en sus barrios históricos y en esa esencia andaluza que la hace única, luz, alegría y arte por todas partes. Hoy, Sevilla es considerada una de las ciudades más bellas, cálidas y fotogénicas de Europa, y su casco histórico es uno de los más grandes del continente. La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande del mundo. La Giralda, su torre, fue originalmente el minarete de una mezquita almohade. Desde arriba se obtiene una de las vistas más impresionantes de toda Andalucía. Real Alcázar de Sevilla es un palacio vivo, mezcla de arquitectura islámica y cristiana. Sus jardines que parecen sacados de las Mil y Una Noches. El Real Alcázar es el palacio real en uso más antiguo de Europa y ha sido escenario de películas y series como Juego de Tronos. La Plaza de España es uno de los lugares más impactantes de España y de Europa, con fuentes, torres, puentes y cerámicas que representan a cada provincia del país. Ha sido escenario de Star Wars, Lawrence de Arabia y otras producciones. El barrio de Santa Cruz de Sevilla es una antigua judería medieval con calles estrechas, patios floridos y balcones con bugambilias. Es uno de los rincones más románticos de España. El Parque de María Luisa es el pulmón natural y tropical de Sevilla, con aves exóticas, esculturas, fuentes y senderos sombreados. Perfecto para disfrutar de la naturaleza dentro de la ciudad. La Torre del Oro es una antigua torre defensiva junto al Guadalquivir.
Es uno de los símbolos de la ciudad con vistas hermosas del río y del casco antiguo. Sevilla es considerada la capital mundial del flamenco, especialmente por el barrio de Triana. Tiene uno de los climas más cálidos de Europa, con más de 300 días de sol al año. En Sevilla se celebra la Feria de Abril, una de las fiestas más alegres y coloridas del mundo. Cristóbal Colón está enterrado dentro de la catedral. Sevilla es más que una ciudad, es un sentimiento. Es el sonido de una guitarra al caer la tarde, es el aroma a azahar que invade sus calles en primavera, es el vibrar de sus plazas llenas de vida, es la magia de un palacio iluminado por el sol andaluz. Aquí, la historia se vuelve arte, la tradición se mezcla con la alegría, y cada rincón te invita a detener el tiempo. Quien descubre Sevilla entiende por qué tantos poetas, viajeros y artistas se enamoraron de ella. Porque Sevilla no solo se visita. Sevilla se vive. Y una vez que la vives, se queda para siempre contigo. ¿Te gustaría visitar este lugar tan lleno de vida y cultura? Déjame saber en los comentarios si Sevilla es tu preferido para visitar. ¡6! San Sebastián, País Vasco. Existe una ciudad donde las montañas abrazan al mar, donde la playa es una postal perfecta, donde la gastronomía es arte y donde cada rincón respira elegancia. Un lugar donde puedes ver el mejor atardecer de tu vida, caminar entre arquitectura Belle Époque y disfrutar de una de las mejores cocinas del planeta. Ese lugar existe, y se llama San Sebastián. San Sebastián tiene sus orígenes en un pequeño monasterio del siglo XI, pero su historia como ciudad comenzó a brillar en el siglo XIX. Cuando la reina María Cristina la eligió residencia de verano de la realeza española. Este hecho transformó por completo a Donostia, se construyeron palacetes, jardines, casinos y avenidas al estilo francés, de ahí su elegancia, su arquitectura afrancesada y ese aire aristocrático que la distingue. San Sebastián fue incendiada en varias ocasiones, pero siempre renació, y cada reconstrucción dejó una huella marcada por el refinamiento y la belleza. Hoy, San Sebastián es una de las ciudades más bellas de Europa y un referente mundial del turismo gastronómico. La playa de la Concha es una de las playas urbanas más hermosas del mundo. Su forma de concha es un símbolo internacional. La playa es perfecta para caminar, nadar, disfrutar del sol o admirar el paisaje. Monte Higueldo es el mejor mirador de la ciudad. Se sube en un funicular histórico y arriba te espera un pequeño parque de atracciones vintage y vistas que parecen una pintura. El mirador del Monte Urgul es un guardián natural de la ciudad. Coronado por un castillo y una enorme estatua del Sagrado Corazón. El Monte Urgul protegió la ciudad durante siglos y aún conserva muros fortificados originales. El casco antiguo tiene calles estrechas, tabernas históricas y el epicentro del Pincho. La Basílica de Santa María y la Plaza de la Constitución se encuentra en uno de los barrios más animados y gastronómicos de Europa. Peine del Viento es una escultura icónica de Eduardo Chillida. Una de 3 esculturas ancladas en rocas frente al mar Cantábrico. Un encuentro perfecto entre arte y naturaleza. La isla Santa Clara es una isla situada en medio de la bahía de la Concha. Se puede acceder en bote o incluso nadando en verano. El Palacio de Miramar es una antigua residencia de verano de la realeza y tiene jardines abiertos al público con vistas directas al mar. San Sebastián es considerada una de las mejores ciudades gastronómicas del mundo. Cuenta con 11 estrellas Michelin en un espacio reducido con algunos de los mejores restaurantes del planeta. Y su orgullo máximo, los pinchos. Los pinchos son pequeñas obras culinarias que combinan creatividad, tradición y elegancia. En la parte vieja, cada bar tiene una especialidad que compite al máximo nivel. San Sebastián es una de las ciudades con más estrellas Michelin por metro cuadrado del mundo, solo superada por Tokio y París. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián es uno de los más prestigiosos de Europa. La Barandilla Blanca de la Concha es un icono histórico y uno de los lugares más fotografiados de España. En días de fuerte oleaje, el agua del mar puede saltar por encima del paseo marítimo en un espectáculo natural único. La tamborrada, una fiesta tradicional, hace que toda la ciudad suene a tambores durante 24 horas. San Sebastián es una experiencia que se vive con todos los sentidos.
Es escuchar las olas de la Concha al amanecer, es perderse por sus calles antiguas descubriendo sabores inolvidables, es observar la ciudad desde lo alto y sentir que la belleza no necesita filtros. Es arte, es mar, es historia, es elegancia, pero, sobre todo, es esa sensación de paz que solo un lugar realmente especial puede transmitir. Viajar a Donostia es enamorarse de su bahía, de su gastronomía, de su luz y de su gente. Porque San Sebastián no solo se visita. San Sebastián se siente. Y quien la siente, siempre quiere volver. ¿Te animas a descubrirlo? Déjame saber en los comentarios si San Sebastián está en tu lista de lugares para conocer. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. 5. Mallorca, Islas Baleares. Existe una isla donde el mar cambia del azul intenso al turquesa cristalino en cuestión de metros, donde antiguos castillos vigilan desde las colinas y donde puedes desayunar frente a un puerto medieval, nadar en una cala virgen y cenar en una ciudad iluminada por la historia. Sí, hablamos de Mallorca, el paraíso mediterráneo que conquista a millones. Mallorca no solo es una isla bonita, es una isla con más de 4000 años de historia. Civilizaciones talayóticas de época prehistórica dejaron estructuras de piedra únicas llamadas talayots y navetas. Mallorca fue ocupada por romanos, quienes fundaron Pollentia, Alcudia. Más tarde, llegó la influencia musulmana, marcada por la agricultura de terrazas y sistemas de agua. En el año 1230, Jaime I de Aragón reconquistó la isla y floreció como un reino medieval. Hoy Mallorca mezcla su herencia histórica con naturaleza y modernidad, siendo uno de los destinos más completos del Mediterráneo. Mallorca es un destino que ofrece 3 paisajes distintos en una sola isla con calas de agua turquesa. La Sierra de Tramuntana fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una cordillera espectacular que recorre toda la costa oeste con acantilados verticales, pueblos en terrazas y rutas icónicas como Sacalobra, posiblemente la carretera más dramática de España. Mallorca tiene cuevas impresionantes como Cuevas del Drac, con uno de los lagos subterráneos navegables más grandes del mundo, y Cuevas dels Hams. La Catedral de Mallorca la Seu es una obra gótica que se refleja sobre el mar. Gaudí participó en algunas de sus reformas. El Castillo de Belver es uno de los pocos castillos circulares de Europa y ofrece vistas espectaculares de Palma. El tren de Sóller es un clásico de madera del año 1912 que atraviesa montañas y naranjales. La isla tiene más de 300 playas, una para cada día del año. En Mallorca existe el faro más antiguo de España aún en funcionamiento, el faro de Porto Pi del siglo XIV. Las montañas de Tramuntana cuentan con un antiguo sistema de neveros donde se almacenaba nieve para venderla durante el verano. Mallorca no es solo una isla, es un lugar que combina historia milenaria, paisajes que te dejan sin aliento y momentos que se quedan grabados para siempre. Cada cala es un refugio, cada montaña un mirador hacia el infinito y cada pueblo un capítulo vivo de la historia mediterránea. Si alguna vez buscas un rincón donde la belleza lo diga todo, Mallorca te estará esperando. ¿Te gustaría visitar Mallorca, entre brisa marina y cielo infinito? Déjamelo saber en los comentarios. ¡4! Valencia. ¿Qué ciudad del mundo puede presumir de tener playas doradas, bosques urbanos más grandes que Central Park, una catedral que afirma guardar el Santo Grial y un barrio futurista digno de una película de ciencia ficción? La respuesta es Valencia, una joya española que sorprende incluso a quienes creen conocer España. Valencia fue fundada en el año 138 a.C. por los romanos, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas e importantes del Mediterráneo. Hoy Valencia es una mezcla de pasado, modernidad e innovación con un estilo de vida mediterráneo que enamora. La ciudad cuenta con varias playas anchas de arena doradas como Playa de la Malvarrosa, Playa de las Arenas y Playa de la Patacona. El Jardín del Turia es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. El río Turia fue desviado por completo tras una inundación y su antiguo cauce se convirtió en un parque gigante, algo único en el mundo, un bosque urbano de 9 kilómetros. Aquí se encuentran museos, puentes históricos, jardines y la ciudad de las artes y las ciencias.
La ciudad de las artes y las ciencias es una obra futurista de Santiago Calatrava. Incluye el Oceanographic, el acuario más grande de Europa, el Museo de Ciencias Príncipe Felipe y Hemispheric. La lonja de la Seda declarado Patrimonio por la UNESCO es un ejemplo extraordinario del gótico civil. La Catedral de Valencia afirma custodiar el auténtico Santo Grial, reconocido incluso por el Vaticano. La catedral mezcla estilos, románico, gótico, barroco y neoclásico en un solo edificio. El barrio del Carmen es famoso por sus callejuelas medievales, murallas, arte urbano, terrazas y vida nocturna. El Mercado Central de Valencia es uno de los mercados más grandes y bonitos de Europa. Cuenta con más de 300 puestos bajo una espectacular estructura modernista. Las Torres de Serrano son puertas medievales desde donde se obtienen vistas perfectas de la ciudad. Valencia recibe más de 300 días de sol al año. Valencia es una ciudad que no necesita presumir, simplemente se vive. Entre la brisa del Mediterráneo, sus atardeceres en la Albufera, los aromas de la paella recién hecha y sus calles que mezclan siglos de historia con arquitectura futurista. Esta ciudad te recuerda que España no es solo un destino, sino una experiencia. Y si existe un lugar que une innovación, tradición y belleza natural en una sola mirada, ese lugar es Valencia. ¿Te animas a descubrir esta ciudad en el Mediterráneo? Déjamelo saber en los comentarios si Valencia está entre tus lugares favoritos. ¡3! Ibiza, Islas Baleares. ¿Crees que Ibiza es solo fiestas? Entonces prepárate, porque estás a punto de descubrir una isla donde las aguas son más transparentes que un cristal, donde los atardeceres parecen cuadros vivos y donde antiguas civilizaciones dejaron huellas misteriosas. Ibiza no solo es fiesta, es magia pura en el Mediterráneo. Ibiza, o Eivisa, posee una historia mucho más profunda de lo que la mayoría conoce. Ibiza fue fundada por los fenicios en el siglo VII a.C., convirtiéndose en un punto clave del comercio mediterráneo. La antigua ciudad, hoy conocida como Dalt Vila, es un viaje a esa época. La muralla de Dalt Vila es una de las mejor conservadas del Mediterráneo. La isla se convirtió en un santuario religioso y militar. El dios protector era Baal Ammón, y se dice que Ibiza era considerada una isla sagrada. Roma la integró como un puerto esencial en rutas comerciales. Hoy, Dalt Vila es patrimonio de la humanidad por su belleza histórica excepcional. Ibiza es hogar de algunas de las playas de agua turquesa más claras del Mediterráneo con puestas de sol inolvidables. Zonas como San Antonio, Esvedra y Cala Conta ofrecen atardeceres espectaculares. Esvedra, un icono místico, un imponente islote rocoso frente a la costa oeste. Se le atribuyen leyendas como compás magnético que se desvía, apariciones ovni, energía telúrica y fue inspiración del mito de las sirenas de Homero. Ibiza es sorprendentemente verde y tiene reservas naturales protegidas como pinares con acantilados dramáticos y las praderas submarinas de Posidonia, patrimonio de la humanidad. Dalt Vila, la ciudad alta, es una fortaleza medieval con murallas renacentistas, calles empedradas y vistas panorámicas. El puerto de Ibiza está lleno de vida, restaurantes y yates. Mercadillos hippies como el famoso Las Dalias desde el año 1985 son un pedacito de la Ibiza bohemia de los 60. Cesalines es un parque natural con salineras y flamencos en temporada. En Ibiza el agua es tan clara que permite visibilidad submarina de hasta 40 metros. La isla tiene más de 50 calas y muchas son casi secretas. Ibiza es una isla con dos almas, una llena de música, energía y vida, y otra profundamente espiritual, natural e histórica. Es un lugar donde puedes bailar hasta el amanecer o escuchar simplemente el sonido del mar en una cala escondida. Donde cada atardecer te recuerda que la vida está hecha de momentos simples, pero inolvidables. Ibiza no es solo un destino, es una emoción, un recuerdo y un sueño que siempre te invita a volver. ¿Te gustaría visitar Ibiza? Comenta si estuviese en tus favoritos. ¡2! Santiago de Compostela, Galicia. Hay ciudades que ves y ciudades que sientes. Santiago de Compostela es una de ellas. Un destino donde millones de personas de todo el mundo caminan durante días, incluso semanas, para vivir una experiencia espiritual única.
Esta ciudad gallega es un lugar mágico, histórico y profundamente inspirador. La tradición cristiana señala que aquí fueron hallados los restos del apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX, convirtiendo el lugar en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo junto con Roma y Jerusalén. Desde la Edad Media, miles de peregrinos caminan por rutas de España y Europa hasta llegar a su catedral. Este fenómeno cultural, histórico y religioso se mantiene vivo después de más de 1000 años. La ciudad creció alrededor de la catedral con monasterios, hospederías, plazas y universidades. En el año 1495 se fundó la Universidad de Santiago, una de las más antiguas de Europa. En el año 1985, el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque es famosa por su arquitectura, Santiago sorprende por su entorno natural verde y húmedo. Cuenta con parques y jardines dentro de la ciudad. El Parque de la Alameda tiene vistas icónicas de la catedral, robles centenarios y camelias. El Parque de Bonaval combina naturaleza con arte y arquitectura moderna. Los ríos y senderos verdes son perfectos para mostrar la Galicia profunda, arboledas, puentes antiguos y niebla matinal. El paisaje del Camino de Santiago cuenta con bosques, colinas, aldeas de piedra, praderas verdes y mágicos amaneceres que acompañan a los peregrinos. La Catedral de Santiago es una de las obras maestras del arte románico. Destaca la fachada del Obradoiro, barroca, Botafumeiro, el incensario gigante que vuela por la nave central y la tumba del apóstol Santiago. La fachada principal de la catedral tardó más de 100 años en completarse. La Plaza del Obradoiro es el corazón emocional de todo peregrino. Aquí se mezcla alegría, lágrimas y emoción al final del camino. El monasterio de San Martín Pinario es uno de los complejos monásticos más grandes de España. El mercado de abastos es el segundo lugar más visitado después de la catedral. Famoso por la gastronomía gallega, pulpo, mariscos y quesos. El casco antiguo tiene calles de piedra, soportales, iglesias antiguas, plazas tranquilas y cafés que le otorgan un atractivo único. Compostela proviene de Campus Stellae, campo de la estrella, refiriéndose a la leyenda del hallazgo del apóstol guiado por una estrella. Más de 400.000 peregrinos llegan cada año caminando a Santiago. Santiago de Compostela es una de las ciudades más lluviosas de España, lo que explica su ambiente verde y mágico. Las conchas del peregrino, símbolo del camino, se encuentran por toda la ciudad. Santiago de Compostela es mucho más que un destino. Es un abrazo cálido al final del camino, un lugar donde la historia se mezcla con la fe, la naturaleza y la emoción humana. Cada piedra, cada calle y cada campanada de su catedral cuenta una historia que ha tocado a millones. Y quizá por eso, quien llega a Santiago lo hace diferente a como partió, porque este lugar no solo se visita, se vive. Y se queda para siempre en la memoria. ¿Te gustaría hacer el Camino de Santiago? Comenta si Santiago de Compostela es tu favorito. ¡1! Barcelona, Cataluña. Barcelona no es solo una ciudad, es una obra de arte al aire libre. Un lugar donde las montañas abrazan el mar, donde las calles cuentan historias milenarias y donde un solo arquitecto, Gaudí, cambió para siempre el concepto de belleza. Si buscas uno de los destinos más impactantes de España, prepárate, Barcelona te va a sorprender. La ciudad nació como Barcino, una colonia romana durante el siglo I a.C. cuyos restos aún se pueden ver en el barrio gótico. Barcelona se convirtió en una potencia del Mediterráneo con gremios, comercio marítimo, palacios y murallas. El barrio gótico es una cápsula del tiempo de esta época. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, en la ciudad se expandió con el famoso plan urbanístico del Eixample, base para edificios modernistas. Aquí surge Gaudí, quien convierte la ciudad en un museo artístico a cielo abierto. Para los Juegos Olímpicos del año 1992 transformaron Barcelona por completo y la conectaron al mundo. Barcelona cuenta con kilómetros de playas urbanas bañadas por el Mediterráneo. Su playa principal, la Barceloneta, no existía como espacio recreativo antes de los Juegos Olímpicos del 92. Montjuïc, la montaña mágica, ofrece jardines, museos, miradores y la icónica Fuente Mágica. El Tibidabo ofrece una de las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad, con una iglesia y un parque de atracciones en la cima.
Barcelona tiene parques urbanos únicos desde el gigantesco Parque de la Ciutadella hasta joyas modernistas como el Parque Güell. El Parque Güell es una explosión de colores, curvas y vistas a la ciudad. La Sagrada Familia es el monumento más visitado de España. Una basílica única en el mundo, aún en construcción, diseñada por Gaudí. Gaudí no dejó planos finales de la Sagrada Familia, todo se reconstruye interpretando su visión. La Sagrada Familia ha estado en construcción por más de 140 años. La Casa Batlló y la Casa Milà, la Pedrera, son dos símbolos del modernismo catalán, con fachadas que parecen vivas. La Rambla de Barcelona es su paseo más famoso, lleno de ambiente, flores, artistas y cafés. El barrio gótico de Barcelona tiene calles medievales, plazas escondidas, la catedral y restos romanos. El barrio gótico no es totalmente medieval, muchas fachadas fueron reformadas en el siglo XX para parecer más medievales. El mercado de la Boquería es un paraíso gastronómico visual con frutas, mariscos, dulces y colores. Barcelona es una ciudad que te conquista poco a poco, o de golpe. Es un destino donde cada edificio parece una escultura, donde el Mediterráneo te regala calma y donde el arte se siente en cada esquina. Aquí conviven siglos de historia, colores vibrantes, creatividad infinita y una energía que contagia. Viajar a Barcelona no es solo visitar un lugar, es inspirarte, emocionarte y descubrir una ciudad que nunca deja de sorprender. España es un país que nunca deja de asombrar. Cada uno de estos 10 destinos combina belleza natural, historia inolvidable y experiencias que se quedan en el corazón. Desde playas paradisíacas hasta catedrales monumentales, desde antiguas ciudades medievales hasta paraísos insulares. España es un mosaico perfecto que merece ser explorado una y otra vez. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos lugares te gustaría visitar primero? ¿O qué otro destino hermoso agregarías a la lista? Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y compartirlo con personas como tú interesada en hermosos destinos de España. Suscríbete al canal para descubrir más lugares increíbles en España y el mundo. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar o vivir en España. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Te esperamos en el próximo viaje.